Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro segundo podcast radial aquí en Brújula de Fe. Y ahora sí los dejo con el profesor Juan. Bienvenidos hermanos en Cristo, muy contento por estar en nuestro segundo podcast y realmente que Dios me los bendiga. ¿Con quién nos encontramos hoy, Rosario? Ahora nos encontramos con el padre Carlos Sánchez para iniciar con la entrevista. Y padre, el tema de hoy que vamos a tratar en este segundo podcast es acerca del aborto y la eutanasia, dos temas que han sido bastante controversiales, siguen siendo todavía. Y padre, yo más quería iniciar con la problemática que tenemos acerca del aborto. Por ejemplo, hay una comunidad que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que ellas ponen, ¿no?, que en cifras, en el Perú se realizan 371.420 abortos clandestinos y el 50,9% de mujeres que han sido hospitalizadas por aborto incompleto son menores de 25 años. Y esto contrapone con lo que pone en sus cifras Ojo Público, por ejemplo, ¿no?, que en los hospitales reciben a 424.570 mujeres con diagnóstico de aborto en todo el país, y estas cifras datan del 2012 hasta el 2018. Esto es con el tema del aborto. Otro foco que vamos a tratar también en esta entrevista y nos gustaría recibir su apreciación sobre esta problemática es sobre la eutanasia. Y el caso más controversial que tenemos en el Perú es de Ana Estrada, ¿cierto? Que ella nos habla de la muerte digna, de que ya es demasiado sufrimiento y necesita ella decidir cuándo morir. ¿Qué nos puede decir usted acerca de estos dos focos, de estos dos temas? Bueno, del primero, del aborto, como sabemos, nosotros, visto desde la luz de la fe, la, el criterio para decidir esto va y corre por todo lo que se llama cuestión natural, ¿no? O sea, si queremos hablar desde la Biblia, desde lo esencial para nosotros, que eso es justamente lo que nosotros ponemos de relieve, es el hecho de que nosotros vamos por el camino de lo que Dios ha creado, ¿no? Dios ha creado vida, no ha creado muerte. Y en ambos casos, en el aborto y en la eutanasia, lo que se busca es la muerte. Ese es el fin primordial para ambos casos. Matar a un niño, sí, aunque no ha nacido, pero es un niño, y matar a una persona, ¿no? Eh, y todavía, además de eso, buscando que con el falso pretexto del no sufrimiento, ¿no? Bueno, la vida, la vida completa, la vida que no, como tal la tenemos nosotros, está enmarcada dentro del plano del sufrimiento también. No es un elemento que podemos dejarlo de lado. Ahora, claro, está de moda que con toda la tecnología que tenemos y los avances que hay, se busca una vida placentera, ¿no? Es más, hay personas que se han vuelto, nosotros decimos psicológicamente, hipocondríacas, y entonces ni bien tienen un achís, ya están buscando tomar una pastilla para que no tener ni más ese achís y viva sin molestias. Ese es el tipo de vida que tenemos, especialmente en el primer mundo, ¿no? Entonces no se acepta bajo ninguna perspectiva el hecho de que hay sufrimiento, existe sufrimiento. Entonces eso no puede ser, ¿no? Para nosotros, los cristianos, el sufrimiento tiene sentido, no es que sea un sinsentido, ¿no? Podemos ofrecerlo ¿no? Y ese sufrimiento deja de ser sufrimiento y se convierte en un acto de redención, ¿no? El sufrimiento redime también, especialmente si lo hacemos por otros, ¿no? De ahí el hecho de que existan personas que hayan dado su vida por otras personas, ¿no? Por ejemplo, San Maximiliano María Kolbe, un santo de la iglesia, mártir, que dio su vida por un padre de familia, ¿no? Entregó su vida y murió en un campo de concentración nazi, ¿no? Y así, ¿no? Hay bastantes ejemplos en ese sentido.
Entonces, en el caso de las mujeres con derecho a decidir, por supuesto, en primer lugar hay que determinar de que ese grupo no es católico, ¿sí? Es un grupo que se hace llamar católico y su labor es confundir a las personas, nada más. Que entremos en la confusión y que pensemos que como católicos no importa, podemos también decidir, etcétera, etcétera. Entonces eso no va por ese rumbo, ¿no? Entonces hay que tratar de tener mucho cuidado también, porque así se están haciendo pasar diversos grupos. Entonces, no hay un derecho a decidir. Hay los derechos fundamentales más bien a la vida, no, no a decidir matar a otra persona. Eso es imposible, ¿no? Entonces, nosotros como católicos somos personas pues, que estamos deseosas de buscar todo lo que va en beneficio de la vida, ¿no? Incluso ahora con todo este problema de la vacuna, y hay mucha gente, incluso yo no entiendo cómo pueden haber quizás por ahí algún sacerdote que diga que no hay que vacunarse, ¿no? Lastimosamente los hay, y entonces no, la iglesia está a favor, por ejemplo, ahora está a favor de la vacuna, ¿sí? Por más que se diga que provienen de fetos abortados y tantas cosas así, ¿no? El Papa ya emitió, ya el Vaticano ya emitió un documento que habla justamente sobre esos temas y dice, no, estamos a favor de la vacuna porque lo que se busca es el bien, es el bien. Y bueno, eso es lo principal, Padre, ¿no? sí, entiendo que lo dice del punto de que sí, existe una sociedad con libertinaje, ¿no? Y eso es evidente, pero a la misma vez también hay otra problemática de las altas cifras de mujeres violadas, y son muchas veces niñas. Entonces, también queda esa duda, yo creo que en la población en general, quizás no solo católicos, también personas ateas, en cuestionarse y decir, ¿por qué permitir que una niña que recién, no sé, está en la flor de la vida, tiene que tener al bebé si puede ocasionarle, no sé, traumas psicológicos, por ejemplo? ¿Cómo podremos responder a esa población? Primero que la muerte del niño no evita los traumas psicológicos. O sea, si evitara los traumas psicológicos matando al niño, quizás podría tener razón, pero eso no sucede. La niña permanece con porque el nacimiento no es la provocación del trauma psicológico. Lo que provoca el trauma psicológico es el hecho de la violación. Entonces hay que hacer algo con el violador, no con el niño que viene al mundo que no tiene culpa de nada. El niño es inocente. Frente a todo eso, el niño es inocente. Entonces, no podemos atribuir la culpa al niño, entonces, como dándole pena de muerte al niño que todavía no ha nacido, ¿no? Él no es culpable de la violación. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la niña tiene que pasar por ayuda psicológica, eso obligatoriamente. No podemos dejarla así nomás. Tiene que pasar por una ayuda psicológica y el niño puede ser entregado a alguna sociedad de beneficencia que tenga que reciba a los niños. Por ejemplo, las hermanas de Teresa de Calcuta, las que fundó la misma madre Teresa de Calcuta, ellas en sus casas hogar reciben a los niños desamparados. Es más, ellas recogen a los niños que los botan en los basureros o a los niños que son despreciados por tener defectos físicos, sea el síndrome de Down o le falta una pierna, un brazo o no pueden ver. Ellas recogen a esos niños y ellas los crían a esos niños y ven por su alimentación, por su educación, por su formación, a pesar de todos esos inconvenientes. Entonces, solución hay. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros hacer que pague la fechoría, el delito, que pague un niño que es inocente y que no pidió venir al mundo, no pidió venir al mundo. ¿Sí? Entonces, esas cosas tenemos que asumirlas de ese otro modo, desde ese otro punto de vista. Gracias, padre, por sus respuestas, ¿no? Que realmente nos hace ver muchas cosas y nos hace reflexionar. Padre, si se legalizara el aborto y la eutanasia en el Perú, ¿qué consecuencias podrían traer? ¿No? Según su comentario personal de usted, ¿no? Bueno, ya lo has adelantado de alguna forma, el libertinaje se podría hacer lo que quiera, pero en este medio, el medio nuestro en el Perú, no es un país donde las leyes se cumplen.
Entonces, hay mucha viveza, ¿no? Estamos viendo ahora, durante la pandemia, sabemos del riesgo que corremos cuando nos infectamos, pero siempre hay muchas personas queriendo sacarle vuelta, como se dice, a la ley, ¿no? A la norma. Y entonces, sin interesar nada, se reúnen y tienen fiestas y borracheras y todo lo demás. Entonces, en un medio como el nuestro, donde la ley no se respeta completamente, entonces pueden haber abusos de la norma, pueden haber muchos abusos de la norma. Y las consecuencias, pues tendríamos una juventud muy libertina, ¿no? Una juventud donde va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? También no se quiere solamente aprobar la ley del aborto y la eutanasia, sino también se quiere liberalizar el consumo de drogas, ¿no? Y entonces, pues, que si así nomás con el control que hay, los problemas que tenemos y entonces, y los chicos que quieren siempre zafarse de la autoridad de los padres para hacer lo que les da la gana también, sabiendo que los muchachos no, hay que ayudarles a formar su conciencia. Entonces hay hay muchos profesores, muchos maestros que son partidarios de todas estas cosas y les enseñan a los chicos de una manera equivocada, ¿no? Claro, entonces, ¿no? Entonces hay cosas que sí tenemos que ver porque hay una mejor legislación, ¿no? Por ejemplo, todo eso de los movimientos minoritarios como LGTB, ¿no? Entonces, a ellos hay que apoyarles con normas y leyes que los protejan, porque contra ellos hay mucha discriminación. Otra cosa es distinta que ellos quieran sacar a aprobar el aborto o la adopción de niños, ¿no? Ese es otro tema distinto. Pero yo sí estoy en contra de cualquier clase de discriminación, no podemos discriminar, ¿no? Así nomás, ¿no? Entonces, ahí la cosa es distinta, el tema es distinto, ¿no? Pero sí me interesa a mí de que estas cosas se vean de manera mejor, o sea, se enfoque de una manera realista y verdadera, no con argucias que solamente lo único que hacen o es confundirnos o es conducirnos a un tipo, pues a una anarquía en la convivencia, ¿no? Que eso no nos va a ayudar nunca. Gracias, padre, por estos comentarios que sí nos hacen bastante reflexionar, y creo que esas soluciones que plantea, ojalá que tanto el Estado, ¿no?, como las diferentes sociedades civiles que existen se puedan retomar, ¿no? Se puedan viralizar y podamos con eso luchar por el cristianismo que vivimos, ¿no? Bueno, padre, ahora vamos a escuchar una canción, vamos a hacer un intermedio y vamos a escuchar una bonita canción que se llama Te llamo mamá, de Felipe Gómez. Y regresamos con la entrevista. Aunque tú cierres mis ojos y no me dejes hablar, aunque no lata mi vida, no te dejaré de amar. Aunque mis pasos tú frenes y no me escuches llorar, aunque te sientas esclava y sea mi muerte libertad, te llamo mamá desde dentro de tu vida, en lo más profundo. Te llamo mamá, cerca o lejos, día o noche, dentro o fuera de este mundo. Ni Carlos o Andrés, ni Juana o Manuela, ya me bautizaste, terrible problema igual.
voy a amar. Dices libertad, que tienes derecho, mas dentro de ti mi cuerpo deshecho igual te voy a amar. Te llamo, te imploro, te grito, mamá. Aunque a mi muerte le llames libertad, aunque a mi muerte le llames, aunque a mi muerte le llames libertad. Continuamos, padre, con la entrevista, luego ya de haber reflexionado un poco las primeras preguntas. La pregunta que viene es, ¿cómo un creyente debe afrontar el sufrimiento, el dolor, yéndonos al foco del caso de Ana Estrada, por ejemplo, ¿no? Que nos pone el sufrimiento que tiene, que ya no puede hacer las mismas cosas que podía hacer cuando tenía esa movilidad, ¿no? En su cuerpo. Entonces, ¿cómo un cristiano o un creyente debe afrontar este sufrimiento, estas pruebas? Bueno, primero que nada, el enfoque tenemos que cambiarlo, o sea, el criterio por el cual va la respuesta. Porque nuestro criterio, el común, es muy materialista, ¿no? Muy materialista. O sea, ha avanzado tanto el mundo que ahora hay muchos beneficios para todos. Hay beneficios tecnológicos, ¿no? que nos hacen aminorar bastante el sufrimiento, ¿no? Pero siempre la naturaleza nos hace recordar que somos muy soberbios, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia nos está haciendo acordar de que no somos nada y que cualquier cosa aparece una nueva enfermedad y nos va a dar duro, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que tratar de recordar. Entonces, el criterio que siempre nosotros hemos utilizado es el criterio que nos ha dado Jesús, somos cristianos. Entonces, aquí tenemos que cambiar de enfoque, ¿no? Porque acuérdate que Jesús nos salva gracias al sufrimiento. Sufrimiento que el Padre no quería, eso también tenemos que entenderlo. El Padre nunca quiso que muriera así como murió Jesús, pero lastimosamente su obediencia al Padre hizo que pasara por el sufrimiento. Y entonces el sufrimiento fue criterio para decir, sí, Él en realidad me quiere, ¿no? Es interesante el concepto por el cual nosotros nos movemos, nosotros enfocamos la respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo no hablo de exageraciones por si acaso, ¿no? Ni ideales únicamente, ¿no? Los ideales son buenos porque los ideales nos conducen en la vida. El ideal nos orienta y nos dice, por aquí tenemos que ir. Pero no solamente es eso, sino que es un ideal real, que se puede plasmar en la vida, ¿sí? Y yo lo digo porque yo conozco muchas mamás que dan sus vidas por sus hijos, a pesar de que los hijos son terribles, lo dan todo por sus hijos. El hijo se sigue portando mal y la mamá sigue dando todo por su hijo, ¿no? Por su bebé, dicen, ¿no? Nunca dicen su hijo, sino por mi bebé, ¿no? Por mi hijito, ¿no? Nunca lo asumen como su hijo, no lo hablan a secas, sino con un amor entrañable. Entonces, eso tenemos que entender que eso es Dios para nosotros, ¿no? Y cuando Jesús viene a nosotros, también Jesús nos hace ver el amor entrañable y nos muestra ese amor entrañable con la parábola del hijo pródigo. Entonces, es lógico que Jesús pueda darse con todo tanto que entrega la vida por todos nosotros. Y en lugar de asumir revanchas,
de decir, yo te voy a castigar al, al, al ladrón que estaba junto a su lado, crucificado junto con él, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque mostró arrepentimiento. Y pues a los romanos, que fueron los que lo crucificaron a Jesús, le dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces, fíjense, ¿eh? ¿Cómo tenemos que entender nosotros? O sea, esto hace que nos dé un vuelco tremendo. Entonces, si nosotros entramos en esa perspectiva, entonces nosotros decimos, el sufrimiento tiene sentido. El sufrimiento, si hay, si existe, y si lo vamos a pasar de todas maneras, porque nuestra vida es así, en nuestra vida vamos a tener momentos difíciles, tremendos, fuertes, que nos van a golpear, pero nosotros sabemos que después de esos sufrimientos nosotros vamos a salir mejor, porque de esos momentos difíciles nosotros nos servimos y Dios aprovecha esas oportunidades para hacernos más fuertes, para madurar en la vida. Esas dificultades nos ayudan a madurar. Un niño que es muy cuidado por sus papás, cuando ya dejan su casa, no saben qué hacer en la universidad, se sienten desprotegidos. Sus papás siempre han hecho todo por ellos. Entonces, claro, y ahora los papás que cuidan tanto a los hijos que pues, bueno, los protegen tanto que los meten, es como si los metieran en una burbuja y ya nadie les puede hacer nada. Y no es así. En la vida nos vamos a encontrar con gente terrible, con gente envidiosísima, con gente que quiere hacerte mal, con gente que quiere escalar en la vida chancándote a ti, pisándote a ti. Entonces, si eso es así, ¿cómo soportamos eso? ¿Cómo sobrellevamos eso? Sobrellevamos con la fuerza que nos da Dios. Dios nos puede dar la fuerza para sobreponernos a eso, ¿sí? Y además nos mantiene un ideal. Con el Señor vamos a poder superar estas cosas. Nos quitan todo eso, nos quitan el piso y desesperamos. Y cuando desesperamos, nos hundimos y no hay nadie que nos levante. Y es Jesús el único que nos puede sacar adelante. Entonces, tenemos que entender que desde la perspectiva cristiana lo que es el sufrimiento y ese sufrimiento también nos puede servir, nos puede ayudar. Entonces, por ahí tenemos nosotros que saber pensar estas cosas, ¿no? Asumirlo de este modo. Dar recetas para estas cosas, no es imposible, pero por lo menos criterios sí se puede compartir con ustedes, como en esta ocasión, ¿no? Como en esta oportunidad. Criterios. ¿Cuál es el criterio principal para vivir en este mundo, en esta tierra? Como dice la oración, en este valle de lágrimas, pues es Jesús. Quien acude a su sagrado corazón, las cosas son distintas. Gracias, Padre. Padre, para ir concluyendo, me gustaría que usted nos hablara un poquito de la espiritualidad de su comunidad, como también la pregunta que es de cañón. ¿Por qué usted decidió seguir a Jesús? ¿Y cuál era la espiritualidad de San Martín para acudir a tantos enfermos, gente que sufría de diversas formas, ¿no? Me gustaría escuchar su comentario. A ver, primero, yo pertenezco a la Orden de los Predicadores y son conocidos como los dominicos. Somos una orden del siglo XIII, nació casi a la par con los franciscanos. Los franciscanos se dice así por el fundador, San Francisco. Igual a nosotros nos dicen dominicos por el fundador Santo Domingo, ¿no? Y entonces Dominique es domingo en francés o domenico en italiano. Entonces por ahí linda el término dominico, ¿no? Seguidor de Santo Domingo. Entonces esta orden se dedica a la predicación de la palabra, ¿no? Nace justamente un ambiente donde hacía falta predicar. El fundador tuvo una experiencia en un hostal, iba camino a un trabajo, se alojó en el hostal junto con toda la delegación, ¿no? En un hotel para poder seguir el camino, y vio que el dueño, el que hacía el control del hotel, pertenecía a una secta. Entonces él se puso a conversar con él y se pasó toda la noche demostrándole que el catolicismo, que la Iglesia Católica estaba en el camino correcto.
este hospedero se dio cuenta y decidió regresar a la fe católica. Entonces ahí Santo Domingo dice, bueno, entonces eso quiere decir que lo que hace falta en este momento es predicar el evangelio, anunciarlo, explicarlo, enseñarlo. Y entonces pues dijo, entonces vamos a formar una orden de predicadores. Entonces desde ese momento hasta la actualidad seguimos los dominicos predicando el evangelio de muchas formas, ¿no? A través de todos los medios tecnológicos que se nos ofrecen el día de hoy. Y pues, pero tiene que ser una predicación, como se dice, docta, ¿no? Docta, una predicación basada en el estudio de la palabra. O sea, nosotros nos formamos, nos preparamos en la filosofía, el campo de la filosofía, para después estudiar la teología, porque la filosofía nos sirve para desentrañar muchos misterios de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros nos formamos de esa forma. Y de ahí después pueden haber formaciones en otras carreras. La cosa es que nuestra predicación sea una predicación preparada, no improvisada, no que leo un día la Biblia, me aprendo de memoria lo que dice la Biblia y eso hablo, no. Nosotros estudiamos la Biblia durante 6 o 7 años. Entonces eso para nosotros es importantísimo, estudiar la teología, ¿no? La teología es el estudio de las cosas de Dios. Bien, entonces eso. Y bueno, yo ingresé a la orden gracias al testimonio de otros padres, ¿no? Conocí a otros padres cuando yo trabajaba en un colegio. Eso, al ver que los padres se preocupaban por los chicos, por la juventud, especialmente por los más movidos, ¿no? Entonces yo dije, caramba, eso también puedo hacer yo, porque yo también estaba trabajando en un colegio. Y entonces entonces me entró curiosidad, empecé a entrar al convento para conocer, para aprender. 2 años estuve yo indagando hasta que finalmente en el año 1989 me decidí entrar a los dominicos y entonces en el año 2001 me hice sacerdote, ¿sí? En el año 2001. Entonces desde 2001 hasta 2021 ya van 20 años que me he hecho sacerdote, ¿sí? Entonces eso. Y bueno, y Martín de Porres, lo de Martín fue una cosa bonita que viene desde niño en él, ¿no? Siempre por ahí le nació el deseo de vivir su estrecha amistad con Dios hasta que entró a la orden, ¿no? Su casa estaba muy cerca de nuestro convento de Santo Domingo y entonces él frecuentaba Santo Domingo siempre, ¿no? Finalmente él ingresa a la orden, pero como entregado, como donado, él se regala porque quería servir en la orden y sabía que iba a ser difícil entrar a ella, porque habían problemas. Uno de los problemas esenciales que tenía Martín es que su papá no lo reconoció cuando él era niño, no lo reconoció como su hijo. Entonces en ese tiempo pesaba mucho el hecho de que fuera un hijo ilegítimo, ¿no? Es lo que el diccionario le llama hijo bastardo. Entonces no podía entrar. Entonces ya después su papá se enteró que él estaba de donado, de regalado ahí en el convento. Entonces vino aquí, habló con el prior y ahí es cuando ya San Martín se decide ingresar a los dominicos, pero no quiere ser sacerdote, él quiere ser un hermano religioso, devotos nada más, viste hábito, pero no se hace sacerdote. Y es así pues como le conocemos a San Martín, como un hermano de hábito, y se entregó mucho a lo que es la caridad, la ayuda al prójimo, ¿no? Eso es la caridad, él se entregó mucho en eso, ¿no? Veía mucha gente necesitada y empezó a ayudarles, ¿no? Bueno, y entonces eso ha calado mucho, muy profundamente. Tenemos muchas historias de San Martín de Porres que narra, por ejemplo, Ricardo Palma en las tradiciones peruanas, y tenemos todo el proceso de su canonización, donde se narra su vida de manera ordenada, ¿sí? Y ahora actualmente la casa donde él nació, que está al frente de la casa de Santa Rosa de Lima, pues es un centro de ayuda a los más necesitados. Ahí se da de almorzar a 120 ancianos, se tiene una farmacia donde los precios de las medicinas
son de precio simbólico para ayudar solamente a la gente necesitada. Entonces todavía nosotros seguimos tratando de hacer vivo el carisma y la entrega generosa que hizo San Martín de Porres por todos los más necesitados, ¿no? A pesar de que ayudar al prójimo le trajo problemas y dificultades, él ahí estuvo siempre en la lucha, ayudando a los más necesitados. ¿Sí? Gracias, Padre, por sus palabras y por la reflexión que he hecho en este segundo podcast, que esperamos llegue a todo el público que pueda escucharlo, ¿no? Bueno, eso sería todo, Padre. No sé si tiene algunas palabras finales para poder cerrar esta entrevista y cerrar también este segundo podcast. Bueno, animarles a seguir a Jesús. Uh-huh. Quienes deseen, ahí le estén haciendo la pregunta de, a ver, de repente yo también quiero ser sacerdote. Puedes ser sacerdote como nosotros los dominicos. Y entonces aquí en el Convento de Santo Domingo te esperamos para ayudarte en tus preguntas. Así fue como yo también nació mi vocación, preguntando, indagando, sabiendo, enterándome, y me animé y me quedé. Igual también puede ser tu caso, con todo gusto. Aquí se te ayuda, aquí se te da la asesoría para eso. Y entonces animarte a seguir al Señor Jesús, ¿no? Y a defender la vida, animarte también a defender la vida. Estos tiempos son difíciles, pero agarrados del Señor Jesús, Él nos puede dar la fuerza que necesitamos para que en nuestra mente nazca esos argumentos que nosotros sabemos que son verdaderos y ciertos, pero que a veces no sabemos decirlos o explicarlos, pero Jesús puede darte esa luz que necesitamos y explicar a los demás de qué se trata lo que creemos, ¿no? Aprender a defender nuestra fe. Eso es lo básico y elemental, pues. Animados a vivir siguiendo al Señor Jesús. Muchísimas gracias, Padre. Que Dios me lo bendiga. Realmente estamos contentos con su presencia y será hasta otra oportunidad para tocar otro tema con usted. Gracias. Gracias, Padre. Ok, muchas gracias también a ustedes. Si los que amas se dieron la espalda. Rosario, hemos tenido una hermosa y bella reflexión con el Padre Carlos y realmente muchas de las que lo ha dicho, casi todo tiene mucha razón, ¿no? Hay que realmente valorar y sobre todo defender la vida del inocente, la vida de la persona. Es tan valioso que realmente Dios también lo considera dentro de los 10 mandamientos, ¿no? El no matar. Entonces, con esta reflexión, ¿algo que más quieras decir, Rosario? A mí también me pareció una excelente entrevista. Hemos reflexionado bastante acerca de la vida y la importancia de estas pruebas que Dios nos da a través de los sufrimientos. Pero y ahora no queremos irnos, la verdad, sin antes desearles a todos ustedes, a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde el primer podcast, una feliz Semana Santa y sobre todo que reflexionen, que estemos siempre orantes durante toda la semana dentro de nuestras casitas, cuidándonos bastante en este contexto. Entonces nos estamos viendo. Bendiciones a todos. Nos vemos, bendiciones. Si te miras al espejo y no te gusta lo que ves.